De este día Porque de la Gandini lega- está concentradísimo en el corte, está en este programa especial de el Día de la Lealtad Peronista. Bueno, qué mejor que charlar con un militante peronista del interior, que siempre es difícil ser peronista en el interior. San Antonio de Areco. ¿O no? Mariano, le damos la bienvenida. Mariano Pinedo, actual director provincial de Agricultura de la provincia de Buenos Aires y militante peronista, como lo mencionaba. Mariano Gandini y Sol Petotegui te saludan. Mariano, ¿cómo va? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por el llamado. No, por favor. Gracias a vos Feliz día. Feliz día. Igualmente, por tomarte este ratito para charlar e interpretar con nosotros qué significa el 17 de octubre. ¿Qué significa para Mariano Pinedo el 17 de octubre? No sé para Mariano Pinedo, porque en realidad es una fecha que tiene que ver con, como decía Perón, el mismo 17 de octubre, ¿no? El renacer de una conciencia de los trabajadores. Primero la definición de él mismo, interpretar, no bajar línea de lo que estaba pasando, sino tratar de ponerse en el lugar del intérprete de lo que estaba pasando ese 17 de octubre. Él dice: interpreto este movimiento colectivo como el renacer de una conciencia de los trabajadores. Es decir, nosotros no podemos hacer otra cosa un 17 de octubre que plantearnos nuestra vocación de interpretar el proceso popular como algo en donde el protagonismo está allá en la plaza y no en los balcones o en los escenarios de los actos, digamos, ¿no? Entonces me parece eso como primer punto. Como segundo punto, también tomando la mirada de Perón sobre ese 17 de octubre, la imperiosa necesidad de unir a los trabajadores, sobre la solidaridad entre nosotros, sobre la solidaridad entre la organización de trabajadores y los distintos movimientos que a lo largo de la historia fueron surgiendo. Nuestra tarea es crear comunidad, crear solidaridad, unificar, no solo por un concepto electoralista, sino porque es la única manera que tenemos de sobrevivir, de impulsar y de hacer potente un proceso de protagonismo popular. No hay forma, no hay otra forma, porque el poder nuestro radica allí, no radica ni en nuestra capacidad de juntar dinero, ni en nuestra capacidad de construir una estructura o superestructura, radica en la organización popular y en la solidaridad entre los trabajadores. Si no hacemos eso, no transformamos, nos convertimos en círculos que no transforman, que por ahí logran cosas para sí, pero no transforman para el pueblo, que es en definitiva el objetivo y la razón de ser del peronismo en la historia argentina. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? Sol Petotegui te saluda. ¿Sabés qué? Bien, recién estábamos charlando en esta mañana reflexiva y puntual dedicada al 17 de octubre, estábamos charlando con Marcelo Koenig y hablábamos un poco de qué trataba todo esto del peronismo y reflexionando y cada uno con sus posturas. Y ahora escuchándote a vos y viendo siempre el futuro, porque cada vez que vos haces una presentación o pensamos o reflexionamos sobre esto. En la oportunidad anterior también pasó lo mismo, con colegas acá de esta misma radio y yo haciendo las notas gráficas también escucho eso. Siempre vos hablando del sentido al futuro, siempre proyectando el futuro, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer, de cómo nos tenemos que configurar, pensando y teniendo esa base claramente que te caracteriza, ¿no? Que es el peronismo. Digo, qué difícil en estos tiempos cuando después de un periodo tan descreíble como lo fue la gestión anterior, ¿no? Con un gobierno anterior que se decía en un primer momento peronista y ahora con esta irrupción de Milei que por ahí puede ser hasta beneficiosa si se quiere, porque después se dice, ¿no? Después de esto que podemos esperar, cualquier cosa podría llegar a venir bien, pero digo, la credibilidad que se necesita construir a futuro, tomando como referencia tus planteos, para poder que la gente o aquellos que en algún momento se consideraban peronistas puedan volver a creer en el peronismo. Sí, en definitiva lograr que cuando decimos creer en el peronismo, digamos que creemos en nosotros, digamos, ¿no? Que no creer en
partido político o en una referencia o en alguien que puede llegar al Estado eventualmente a través de un proceso eleccionario solamente, sino también creer en que nosotros como movimiento podemos hacer aportes en función de la construcción de ese poder popular al que estábamos hablando, que no es otra cosa que lograr protagonismo de los pueblos, porque el único que transforma es el pueblo protagonizando. Obviamente que eso, decirlo es fácil y hacerlo es bien complejo, o por lo menos entender en lo concreto qué significa eso. Y significa que todo lo popular que se organice tenga un lugar en la toma de decisiones, no solamente en el reconocimiento de que sino un lugar en la toma de decisiones, que se tomen decisiones en función de esa necesidad que surge de la orgánica popular en funcionamiento, en marcha. Y el 17 de octubre, por poner la fecha de hoy, en última instancia, si bien es el inicio de algo, todos tomamos al 17 de octubre como la fecha fundacional del peronismo, también es la culminación de algo, es decir, la culminación en el sentido de la plenitud, ¿no? Lo que ocurrió el 17 de octubre es consecuencia de un trabajo previo y de una conciencia previa sobre la clase trabajadora como protagonista del proceso político, que se trabajó, que se convocó, que se hizo participar, que se brindaron normas y derechos para que eso pueda expresarse, porque todo el proceso previo de los derechos del trabajador, los derechos del peón rural, el reconocimiento de la clase trabajadora incipientemente organizada al liderazgo de Perón, que dicho sea de paso, para tomar una palabra tuya, el pueblo sale en la calle porque el general Perón estaba preso, y que el general Perón estuviera preso era una mala noticia para el pueblo trabajador. Y vos dijiste algo recién que por ahí cuesta reconocer lo que es este proceso político que estamos viviendo. Es una mala noticia, pero por ahí signifique la posibilidad de un protagonismo popular que nosotros mismos, cuando estábamos en el gobierno, no permitíamos que ocurra. El nacimiento o el renacimiento del movimiento estudiantil en la Argentina es vital. Es vital en el sentido más puro de la palabra. Es lo que nos va a dar vida como movimiento político. Sin juventud, sin movimiento estudiantil, protagonizando, requiriendo, exigiendo, planteando y yendo a la calle con todo su bagaje de experiencia y de formación política, pero también con su capacidad de estar en la calle y de poner el cuerpo, diría algún filósofo, eso significa una enorme vitalidad. A mí me llena de esperanza. Ayer estaba viendo en las afueras del Palacio Pisurno, porque una compañera nuestra estaba ahí mandando videos y estas cosas. Bueno, hay una conciencia, hay una conciencia que todavía está viva. No es que los jóvenes están todos adormecidos por el TikTok, como algunos quieren decir, y que la única manera es hacer seguidismo de ese enfrascarse individualmente adentro de un teléfono o de una pantalla. Me parece que no es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que nos resulta más fácil verlo así, listo, Milei ganó porque usó mejor el TikTok que nosotros. Y capaz que no es eso, capaz que nosotros no pudimos resolver algunas cuestiones materiales, espirituales y culturales como para generar las condiciones para que eso se ponga en marcha. También en el gobierno. Yo lo que veo de negativo de todo esto es que los procesos de organización, de reorganización y de construir solidariamente se dan solamente en procesos de resistencia y no se dan cuando hay que pasar a la ofensiva, que es cuando uno está en condiciones de pasar a la ofensiva, que es cuando está en el gobierno. Ofensiva en el sentido de transformar, de ir para adelante, de seguir buscando cosas, ¿no? Sí. No, digan lo que digan, está la base de la voluntad de muchos, partiendo de los jóvenes que vos estás mencionando, que están muy formados, que ya por suerte tienen la historia de primera mano, porque fue una historia
pasaron 40 años, pero dentro de todo fue una historia reciente donde siempre digo lo mismo, así como los de Malvinas, tenemos a esta gente que nos puede contar cómo se dieron las cosas, que no nos cuentan como pasó con Sarmiento, con Rosas, que uno no estaba, no tenía testigos fehacientes y bueno, nos cuentan la historia como quedaron en algún registro, ¿no? Ahora sí, tenemos de primera mano la historia que nos dicen esto pasó así, esto pasó acá, esto se hizo acá. Eso por un lado, o sea, tenemos una juventud que claramente tiene un recorrido político de la actualidad argentina y del mundo, está muy formada, chicos formados, porque desde el momento que van a las universidades están preparados, uno los escucha hablar sobre todo a los que por ahí hablan en los grupos de militancia, ¿no? Que están al frente de la facultad, de los centros de estudiantes, y tienen una parla y unas ideas terribles, cada uno con lo suyo, pero digo, no le falta discurso, no le falta formación, pero por el otro lado también, cuando o sea, yendo un poquito a cómo se dio todo este proceso y cómo se dan todos los procesos en realidad, yo me acuerdo que sobre el inicio de año se hablaba de una reorganización del peronismo y no se hablaba de figuras concretas. Se llamaba a ser cauteloso, sí, a presentar un proyecto en común, con 10 puntos en común, para ver cómo salíamos de todo esto, o cómo podíamos afrontar a futuro todo esto, pero no de alguien en particular, de una figura en particular, ¿no? Y de hecho se hablaba de varias figuras quizás al frente del peronismo. Lo cierto es que hasta el día de la fecha todavía se está ahí tanteando a ver quién puede llegar a ser. Hay uno que es uno de los principales, que va a estar hoy siendo el único orador en este acto del 17 de octubre en el kilómetro 0 de Berisso. El acto acá cerca nomás va a ser uno de los principales. Pero después, lo cierto, y yo creo que no sé cuál es tu pensamiento en base a esto, se necesita una conducción de alguna parte, se necesita algún conductor que guíe, porque la voluntad, repito, con toda esta introducción que hice al principio, ¿no? La voluntad está, los jóvenes están, mucha gente, los grandes que pueden aportar y mucho están. Digo, falta fehacientemente alguien para que la gente se pueda aprender a eso y pueda llegar a ese movimiento otra vez a resurgir como corresponde. Yo interpreto que la conducción, interpreto de Perón básico, digo, no tengo yo la interpretación única de esto, pero yo interpreto que la conducción es un proceso social, y como tal no es de uno solo, sino es de uno con el otro, digamos. El conductor y el conducido forman parte del mismo proceso de la conducción. Y sobre todo, la conducción es un hecho de voluntad del conducido. Es decir, yo construyo la conducción a partir de mi voluntad de volcar mi esfuerzo, mi creatividad y mi imaginación en un punto de acumulación que puede estar representado por una persona, y esa persona interpreta los procesos populares. Eso es un proceso difícil, largo, y que requiere de mucha... como también decía Perón, requiere de una técnica, porque la tiene, pero también requiere de una actitud personal, de una condición de artista, ¿no? El artista puede tener la técnica, decía Perón, pero si no es artista, si no tiene el óleo sagrado, no se produce el proceso, porque requiere de una enorme sensibilidad para interpretar, para reconocer el esfuerzo del otro, para poner en valor el esfuerzo del otro y conducirlo permitiendo que ocurra lo que el otro quiere hacer también, no anular al otro para decir yo soy el conductor. Y en esto me parece que se está dando un proceso recontra interesante. Nosotros teníamos y tenemos una enorme confianza, por ejemplo, en la figura de Cristina Kirchner, que siempre ha respondido con su vocación personal a las necesidades del pueblo argentino, pero sabemos que el proceso político va siendo dinámico y va requiriendo de mayor amplitud, y la aparición de nuevos referentes, como vos mencionaste, la figura de Axel Kicillof, no en reemplazo de o en vez de, sino para poder abarcar la mayor cantidad como complemento de vinculaciones sociales. Imagínate que también la conducción requiere de que exista organización.
porque no se puede conducir lo que no está organizado. Y para que exista organización tiene que haber referentes y conductores medios o intermedios que ayuden o que promuevan la existencia de esa organización, sea donde sea, en un barrio, en una escuela, en una sociedad de fomento, en un club social y deportivo, sea donde sea, siempre hay una autoridad, una referencia, alguien que se pone por el esfuerzo, por el servicio que da para que esa organización camine como tal. Claro. Distinto es el caso del que quiere anular la existencia de la organización para ser él el único protagonista. Eso no es conducción, eso es otra cosa, caudillismo es otra cosa. Mariano. Pero yo creo que hay un proceso de enriquecimiento de eso, y es cierto, para no esquivarle a la pregunta, sí. Acumulación en un punto ayuda, digamos, y cuando ese punto es un liderazgo fuerte, nos ayuda a ordenarnos. Pero no es lo único, no es lo único que necesitamos. Al revés, yo sería más de abajo para arriba, sería reconstruir la organización, reconstruir la toma de decisiones populares, recrear nuevos y mejores liderazgos que promuevan todo esto, y a partir de ahí encontrar un punto de acumulación que verdaderamente sea transformador con una conducción consolidada. Pero bueno, esto es una búsqueda, yo creo que se está dando, y en este año que viene, ya el panorama va a ser más claro. Estamos hablando con Mariano Pinedo, militante peronista del interior de la provincia de Buenos Aires y actual director de provincial de Agricultura. Mariano, nos llega un mensaje de Javier que dice: ¿qué debate se debe el peronismo de cara al futuro en perspectiva de la actualización doctrinaria en términos de agenda política y también en términos del método de construcción política? Buenísimo la pregunta, buenísimo. Porque antes que termine la pregunta, yo iba a decir, el debate que se debe al peronismo es el método. ¿Cuál es el método de construcción política que permite a cada peronista y a cada actor de la comunidad hacer su aporte en esa comunidad sin ser anulado por una instrucción de que no se puede hacer esto, digamos, ¿no? Ese es un método empobrecedor en el sentido de la vitalidad del movimiento. Para que haya vitalidad del movimiento, el movimiento tiene que andar con los liderazgos y con las organizaciones que sean, y con las decisiones que esas organizaciones tomen en función de la representatividad popular. Eso es un gran debate. El otro gran debate es el rumbo, digamos, ¿no? Me parece que acá hubo una tendencia en algún momento en que para el peronismo pueda tener buenas performances electorales, había que disimular las posiciones del peronismo y licuarlas hacia posiciones más de derecha conservadora o de posibilismo o de beneplácito con algunos actores poderosos, asociación con algunos poderes para ver si eso nos iba a permitir si el peronismo no asume que tiene que tener una posición y dar la pelea de poder con los sectores de poder en la Argentina, no más que haya diálogo, conversación, tiene que haber una disputa de poder. Si no hay disputa de poder, no existe el peronismo. No hay peronismo, claro. No es un debate de ideas, es un debate sobre el poder. Y para debatir sobre el poder hay que construir herramientas que aumenten nuestro poder transformador. Y eso es con el pueblo y en el pueblo, digamos. Y en beneficio del pueblo, claro. Nunca como digamos, esta cosa de que el pueblo es solamente un beneficiario que nos tiene que agradecer a los dirigentes peronistas porque les damos cosas, digamos. Esto no ocurre de esta manera si queremos ser vitales en el sentido de transformadores. Y me parece que estos son los debates. ¿Y qué hacer para esto? Porque Perón tiene algo muy maravilloso, que es nunca dice algo si no te dice cómo hacerlo, digamos, ¿no? Y si ustedes se fijan, el gran esfuerzo docente de Perón en tiempo y en contenido es conducción política, que es el cómo hacerlo, el cómo hacer que las cosas ocurran. Y eso también Cristina tuvo mucho de esto, de decir, bueno, debato esta idea, pero también marco caminos de acción. Te digo cómo hacerlo, o cómo pienso que debe hacerse.
Sí, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Incluso yo, que soy muy admirador del Papa Francisco, también veo que él plantea un método que es el encuentro, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que plantear un método que para mí es producir encuentros amplios, en donde la gente se sienta parte de una discusión, de un debate, de un aporte, y que eso se vaya construyendo en términos de que el contenido de eso tenga un espacio verdadero, no un plenario en donde hay 4 palabras que alguien puede decir y después nos encerramos todos de vuelta en una pieza y decidimos todos nosotros sin escuchar lo que ocurrió en el plenario. No es como si, sino un verdadero proceso metodológico distinto que va a llevar a un contenido. Cuando Perón termina Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que es el gran, digamos, el gran testimonio, testamento político de Perón, sobre el final dice, para que esto se ponga en marcha, hay que hacer consejos para el modelo. Cuando él hablaba de consejos, en aquel momento era como los consejos nacionales de posguerra. Y consejos es todos los actores de una comunidad, productivos, sindicales, científicos tecnológicos, estudiantiles, que participen en un intercambio. No en un solo intercambio, en un punto, sino en cualquier lugar nosotros generemos ese intercambio. En las universidades, en todos lados, intercambio entre actores de las comunidades. Ese es un proceso de consejos para ir actualizando hacia dónde va el modelo argentino para el proyecto nacional. Esto es también una enseñanza metodológica. Esa es mi opinión, pero bueno, como es solamente mi opinión, lo que tengo que hacer es ponerla, y lo que están haciendo ustedes también, es ponerla en contraste con alguna otra que pueda existir para ver si encontremos una síntesis en eso. Totalmente. Mariano, un placer enorme poder charlar con vos. ¿Es difícil ser peronista en el interior bonaerense? Sí, pero hay peronismo. Lo que es difícil es hacer el mismo peronismo que hay en el conurbano, trasladarlo tal cual al interior, porque eso no encaja. Se hace de otra manera, pero no es que sea difícil. Hay un componente cultural más conservador, es cierto, hay una fuerza política, digamos, política cultural muy vinculada con lo conservador, pero no. Lo que es muy difícil es cuando te dicen que tenés que transmitir lo mismo que se transmite en las grandes ciudades en el interior, porque eso no tiene buen resultado. Claro. Pero no, yo me siento muy cómodo con la comunidad en la que trabajo y verdaderamente siento que el aporte lo puedo hacer allí y no en otro lado. Muy bien. Mariano, un placer enorme poder tenerte este 17 de octubre en Cueste lo que cueste, en este programa especial sobre el Día de la Lealtad Peronista. Te mandamos un abrazo enorme. Grande y saludos a ustedes y a los oyentes. Siempre gracias por tenerme presente. Un abrazo Muchas grande. Gracias. Ahí lo teníamos, Mariano Pinedo, militante peronista del interior de la provincia de Buenos Aires, particularmente de San Antonio de Areco, como decía Sol, y actual director provincial de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con una mirada muy técnica y histórica de lo que es el peronismo, la doctrina, el 17 de octubre y todo lo que tiene que ver con los libros que dejó el general Juan Domingo Perón. Bien, haciendo y buscándole la vuelta, ¿no? San Antonio de Areco, el de ahí, me gustó sobre todo el final, ¿no? Siento que más allá de la dificultad, es necesario quedarme acá y hacer en su ciudad, ¿no? En muchos casos se da, y en el interior, vos lo sabes bien, en el interior se da gente que es de su ciudad y que quiere verla crecer y que le busca la vuelta más allá de todo para poder mejorar. Totalmente. 12:05 minutos en la República Argentina. Sí, seguimos haciendo este programa especial del 17 de octubre en Cueste lo que cueste. Escuchamos un tema musical y seguimos acá, enganchados en la 96.3. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Noticias, análisis, entrevistas y mucho más. Hasta